Primeramente, no puedo dejar pasar la oración de Candela, a quien agradecemos, realmente muy dulce. Agradecemos también a los padres que ayudaron a preparar seguramente a Candela. Y cuando agradecemos a los padres también lo hacemos con el departamento de música, que trabaja duro cada semana para que tengamos no solo partes especiales, sino también la orquestación de los himnos y la organización que quizá ustedes no ven, pero que nosotros los ancianos apreciamos porque es un trabajo realmente muy bueno. Muchas gracias. Entonces, gracias Candela, que no te veo de acá, pero está ahí atrás. Gracias Candela. Damos también la bienvenida a aquellos que reciben la señal por internet en esta mañana. Queremos saludarles y que las bendiciones sean para ellos también. Traigo saludos de la iglesia de Barrio Marina, estuvimos predicando allá y los hermanos nos mandaron saludos, tantos hermanos conocidos y a tantos de ustedes conocen, así que vayan los saludos para cada uno. El tema de esta mañana, cuyo título es Asociados con Jesús o Asociación con Jesús, nació a partir de algo que leía y que escribió una hermana del Perú llamada Raquel, y cuyo encabezado comenzaba diciendo: Dios envió a Otilia, a mi familia, para darnos la oportunidad de conocer mejor a Jesús. Cuando vi el título me llamó un poco la atención, seguí leyendo, aparte el nombre no es tan común por estas latitudes, y entonces ella quería saber qué había hecho Otilia y quién era. En realidad Raquel comienza aquel artículo contándonos que su familia está constituida por su abuelo de 90 años, su mamá, la hermana y ella, porque el papá había fallecido. Y Otilia era oriunda del mismo pueblo de su padre, ya fallecido, como decíamos, y ella los visitaba asiduamente a esta familia, siempre hablándoles de las oraciones contestadas, de las bendiciones del sábado, de cómo ella tenía una relación con Jesús. Lo hacía desde tiempos inmemoriales y los invitaba a ir a la iglesia, y después que se quedaron sin el papá en el hogar, ella siguió insistiendo. Los invitaba sábado tras sábado, pero ellos se rehusaban. Pero dice que la familia la respetaba porque era una persona bondadosa, conocedora de la palabra de Dios. Realmente para ellos era alguien importante. Tenía, sí, mucho fervor religioso. Y también dice que gracias a la persistencia de Otilia, ellos finalmente comenzaron a ir a la iglesia. Por aquel entonces ella era adolescente y dice que nos cuenta que ella luchó con alguna de las creencias de la iglesia. Y agradece a Otilia porque cuando tuvo sus luchas, ella no fue dogmática, no fue inflexible, sino que con amor le dijo estas palabras: no me corresponde a mí convencerte de lo que es la verdad y lo que no lo es. Ora a Dios y pídele que te guíe en el camino correcto. Ora con todo tu corazón y más temprano o más tarde Él te responderá. Entonces, haz lo que Él te diga. Sabias palabras las de esta mujer. El abuelo y la hermana se bautizaron y un año más tarde se bautizó Raquel con su madre. Ella, describiéndose, dice que era sinceramente rebelde y que esta lucha interna que ella tenía con algunas cosas de la iglesia le sirvió, a través del consejo de Otilia, para acrecentar una relación íntima con Dios, a depender de la oración en cada una de las cosas que ella emprendía, a ir en oración a Dios cada vez que tenía dudas, a ir en oración a Dios cada vez que tenía que tomar decisiones importantes. Y ella dice en su artículo que se empezó a dar cuenta
de que Dios guía, conduce y bendice cuando lo dejamos hacer en nuestra vida. En sus palabras dice: por primera vez en mi vida tuve una constante actitud de oración acerca de las elecciones que estaba haciendo. Desde entonces he tenido muchas oportunidades de relacionarme íntimamente con Jesús. Esta relación me trajo la seguridad de su presencia y una incomparable paz mental. Seguridad de la presencia de Dios en nuestras vidas, que trae paz mental. Ella dice que desarrolló a través de la oración una confianza en Dios tan importante que todas sus elecciones, todas sus dudas, todas sus inquietudes son dirigidas por Dios y eso le da paz. Y nosotros tenemos algunos temas en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos los nuestros. Los más jóvenes quizá pensando si la carrera que están por comenzar es la que deben seguir o no. O quizás si aquel chico o aquella chica es la adecuada para llevar adelante una familia, un hogar, o no. O quizá nos enfrentamos hoy a incluso pensar y desafiar a Dios diciéndole: ¿cómo piensa Dios que yo voy a mantener mi familia si hoy no estoy teniendo trabajo? De estas cosas queremos hablar hoy. De las certezas, de las bendiciones, que implican tener la seguridad de la presencia de Dios en nuestras vidas, de la bendición que proviene de permanecer en Jesús, de estar asociados con Él, asociados no solo en lo espiritual, sino también en lo físico y en lo emocional. La religión por años, por no decir por siglos, ha sido denominada el opio del pueblo, echándole la culpa a la religión de algunas o de todas las obsesiones que tiene el ser humano. Hoy por hoy la ciencia ha cambiado y está admitiendo que una fuerte relación con Dios es buena, que trae beneficios a las personas, a la mente, al cuerpo, para la salud de la gente. Nosotros ya lo sabíamos, lo habíamos leído acá. Habíamos visto cómo personas en distintas circunstancias tan difíciles, tan duras, en tantos problemas, en situaciones críticas, reaccionaban aún con felicidad, quizá hasta desproporcionadamente, porque daba la impresión que tenían y han tenido un gozo diferente, una felicidad diferente. Y esto no significa que los cristianos, al igual que ellos, no experimentemos dolores, que no tengamos problemas, sino que hay reservado para el cristiano una felicidad que viene de arriba. Ese poder que desde el cielo nos llega para manejar las dificultades que sí tenemos. Pero para eso es indispensable estar en relación con Dios de una manera diferente, estar asociados con Jesús de una manera diferente. Y estoy hablando de comunión. ¿Y qué pasa si yo les dijera hoy, bueno, escuela de discipulado, clase 1, de hace 3 sábados atrás? Hablaba de comunión con Dios. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Hablaban de comunión con Dios. ¿Y cuáles eran los caminos para tener comunión con Dios? ¿Me ayudan a recordar? El estudio de la palabra, la oración, el ayuno y la meditación. Nosotros cantamos hoy: meditar en Jesús ha de ser mi afán. Porque nosotros ya en la iglesia estudiamos la palabra de Dios. Tenemos cursos para estudiar la palabra de Dios en forma sistemática.
Pero hay algunas cosas que quizá no las tenemos, no sé si decir tan claras o no las utilizamos. Y son herramientas que el Señor nos da para acercarnos a Él, para asociarnos con Él, para fortificar nuestras relaciones con Él. Ahora, ¿qué mejor que ver cómo el Señor Jesús utilizaba estas herramientas? Les invito a que abramos el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1. Vamos a utilizar un pasaje, no lo vamos a leer todo para que podamos ir más ágilmente, pero vamos a ir viendo algunas cosas. Capítulo 1 del Evangelio según San Marcos, versículos, vamos a leer 21 y 22. Dice allí la palabra de Dios: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si seguimos leyendo el Evangelio según San Marcos en este capítulo 1, vamos a ver claramente que está hablando de un día sábado en el que el Señor se dirigió con los discípulos a la sinagoga, y dice que enseñó en la sinagoga con palabras dotadas de autoridad. Y si siguiéramos leyendo más adelante, en el versículo 23 al 28, vemos a Jesús echando un demonio fuera. Y que después del culto, junto con Santiago y Juan, en el versículo 29, dice que se fueron a la casa de Pedro. Y en el versículo 30 y 31 cuenta el Evangelio cómo se encontraron allí a la suegra de Pedro, que estaba enferma. Nosotros conocemos este pasaje. Y Jesús la sanó. Y dice el versículo 32 que luego, al ponerse el sol, todo el pueblo se reunió a la puerta, y ¿qué hacían? Le traían todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Y Jesús qué hizo? Los sanó. Vaya sábado, hermanos. Nosotros a veces nos quejamos porque tenemos muchas cosas. En algunos sábados es cierto, se nos juntan, nos falta un matrimonio por ahí, celebrar un matrimonio, ¿no? Se nos juntan cosas. Pero Jesús empezó temprano, yendo a la sinagoga a predicar, ¿sí? Después echó fuera un demonio, fue caminando a la casa de Pedro, encontró a la suegra de Pedro enferma y la sanó. Ya era el final del día y la gente empezó a traerle gente con enfermedades y endemoniados, y Jesús los sanó. Un sábado movidito, diríamos. Versículo 35 dice que Jesús durmió un poco y muy de mañana, versículo conocido, saliendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Durmió muy poco. Se levantó temprano, después de ese sábado, y allí oraba. Pasaje que utilizamos muchas veces para decir que si Jesús necesitaba comunicarse con su Padre, cuánto más necesitamos hacerlo nosotros. Y es que Él, de día, sus días tenían, como ven, fuertes demandas. Las demandas que su ministerio le producían. Y orar lo calmaba, le daba fuerza física, mental y espiritual para afrontar cada día. Porque Él oraba, ¿cuándo? De mañana, al principio del día. ¿Cómo nos va a nosotros? ¿Cómo estamos con la oración? ¿Oramos? Queremos orar a la mañana, pero nos olvidamos y salimos, y después más tarde, bueno, a la noche, y por ahí hasta la noche estamos cansados y ni oramos. ¿O será que somos conscientes de que tenemos esta herramienta que nos puede dar el poder necesario para sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, para lograr la paz que necesitamos para afrontar días difíciles, con presiones? Porque el trabajo, la familia, la salud, las finanzas y tantas cosas nos demandan decisiones y elecciones que debemos hacer cada día en nuestra vida. Pero ¿saben? Lo que nos decía nuestra hermana Raquel es que cuando estamos en comunión con Dios, cuando arrancamos el día en comunión con Dios, cuando durante el día estamos en comunión con Dios, cuando estamos asociados íntimamente con Jesús, encontramos certidumbres,
encontramos paz y seguridad. Ella decía, seguridad de la presencia de Dios en su vida y una incomparable paz mental. Y ojo que esto es envidiable para este mundo tan complicado, tan convulsionado. Pensémoslo. Hay beneficios por estar asociados con Jesús, por ser cristianos, por estar íntimamente relacionados con Él. Comunión con Jesús. Esto involucra también las dos partes de la comunicación, porque a través de la oración yo hablo con Jesús, a través de la alabanza me dirijo a Él, a través de los testimonios, cuando damos testimonio en la iglesia o a otras personas, también estamos hablando de Él. Pero el Señor también nos habla a través de su palabra, nos da consejos y también tenemos muchas veces impresiones que parecieran venir de lo alto, que nos están dando de alguna manera alguna certeza en nuestra vida. Y quizá no tenemos más porque no solemos meditar en Jesús tanto como pudiéramos. Es una herramienta que no utilizamos tanto como pudiéramos. Hablaba la clase número 1 de la escuela de discipulado, hablaba específicamente de la meditación. Y yo cuando fui leyendo allí, yo dije, uy, qué bueno, estamos en línea con lo que yo pensaba predicar hoy. Y cuando hablamos de meditación, como lo dijimos en la clase, no hablamos de filosofías orientales, del Sri, no sé cuánto, ni de ningún otro. No hablamos de poner la mente en blanco, hablamos de llenar nuestra mente de Dios, porque eso hacemos los cristianos. Pedimos a Dios que nuestra vida sea llena de Él, sea llena de su Espíritu Santo, porque meditar en Jesús hace que por la contemplación, ¿qué cosa nos pase? Nos transforme a su imagen. Necesitamos meditar en Jesús. El espíritu de profecía dice, los cristianos debieran cultivar amor por la meditación, porque en esos momentos Dios a través del Espíritu Santo quiere guiarme, quiere darme consejo, quiere darme respuestas, quiere darme la certeza quizá de algo que necesito, como puede ser el perdón. Meditar en Jesús ha de ser mi afán. Pero ¿cómo hacemos? Los consejeros profesionales, algunos de ellos, utilizan imágenes guiadoras para personas, para ayudar a personas que tienen problemas, por ejemplo, a los que sufren estrés. Y entonces, como para poder llevar a esa persona a tocar tierra, por así decirlo, comienzan a guiarlos a través de imágenes que puedan traerle tranquilidad. Si yo cierro los ojos y les digo, yo estoy en este momento en un día de verano, antes del amanecer, a orillas del mar, voy caminando, escucho el ruido del mar, de las olas, mis pies caminan sobre la arena húmeda y se hunden levemente, de vez en cuando alguna ola alcanza a mojarme, escucho las gaviotas, siento el aroma del mar, que tiene un aroma particular, el sol que empieza en el horizonte a mostrarse y siento en la piel el calor de sus rayos. ¿Se entiende de qué hablo? Tratar de conducir a esa persona a un momento agradable, a un momento más tranquilo, a un momento diferente. Pero yo quiero meditar en Jesús. ¿Cómo hago para meditar en Jesús? ¿Cómo sería si tomáramos una porción de los evangelios, donde, si bien Jesús está de tapa a tapa en la Biblia, allí lo vemos quizá más vívidamente, y le pedimos a Dios que conduzca mi meditación? Y entonces leo un pasaje de la Biblia, por ejemplo, yo les sugiero para después si quieren hacerlo, no vamos a tener tiempo acá. Mateo capítulo 9, versículos 9 al 17, allí se habla del llamamiento de Leví Mateo.
el deseado de todas las gentes, creo que es el capítulo 28, habla de eso. Muy bueno es leer para ampliar un poquitito más y darle algo más de color al relato. Y entonces tratar de meditar en Jesús en este momento, tratando de visualizar, por ejemplo, a Leví Mateo. Cuando yo lo hice, a Leví Mateo lo vi flaco. Capaz que ustedes, por ser gordo, por ser cobrador de impuestos allí en Palestina, lo ven gordo y rebosante de salud y de plata, porque él era odiado, ¿no es cierto? Y entonces yo cuando lo hice, lo vi flaco, con una túnica, yo lo vi con gorrito, discúlpenme, lo vi con nariz aguileña, en una mesita, cobrando los impuestos, y la gente pasándole medio lejitos, ¿no? En aquella calle de Palestina. Y me imaginé entonces cómo serían sus facciones, cómo sería la gente que estaba alrededor de él, porque la verdad que del cobrador de impuestos todos tratamos de alejarnos, pero allí había otros cobradores de impuestos y gente, podríamos decir, a ver cómo lo digo, de mala calaña, no sé cómo decirlo, porque no hay gente de primera y de cuarta, aunque la gente así lo dice, si hubiera categoría sería de cuarta. Había una gente ahí que no era la mejor, pero estaban ahí. Y entonces yo me puedo imaginar a Jesús quizá acercándose a Leví Mateo e invitándolo a ser su discípulo. Y saben, cuando nosotros estudiamos sobre el discipulado, y lo estamos haciendo, una de las definiciones o las diferencias del discipulado y del discípulo, ¿cuál es? El miembro de iglesia quiere y apoya que la iglesia haga cosas. El discípulo se pone de pie y las lleva adelante. De eso estamos estudiando cuando estamos estudiando en la escuela de discipulado. Cómo pasar, cómo ascender de miembro a discípulo. Y allí está Leví Mateo. Gente a la que, como todos los publicanos, a los que se les escapaba. Sin embargo, allí Jesús se le está acercando. ¿Cuál es la cara de Leví Mateo cuando Jesús le dice y lo invita a ser su discípulo? ¿Se la imaginaron alguna vez? ¿Se imaginaron a alguien desechado por la sociedad cuando Jesús lo llama? ¿Está alegre o triste? ¿Está contento o no? Sí, está contento. Jesús lo está llamando para ser discípulo. ¿Y saben qué? Él no hizo nada para que Jesús lo llame. Todo lo contrario. Y sin embargo, ya se convirtió en discípulo porque dice el relato bíblico que empezó a hablar con los que estaban al lado y les dijo, el maestro me llamó, va a venir a mi casa, ¿por qué no vienen? Eso es ser discípulo. Eso es ser discípulo. ¿Cuánto había pasado? Unos minutos quizá, en que había sido llamado por el Señor a seguirle. Y yo me puedo imaginar esa escena y me puedo imaginar a los otros mirando cuando Jesús lo viene a llamar a Leví Mateo, la cara de asombro, e inmediatamente Leví Mateo llamando a los que están alrededor. Y me imagino a Jesús hablándoles y diciéndoles dulces palabras como Jesús siempre ha demostrado y ha dicho. A pesar de la reputación. Mensajes tiernos y llenos de esperanza. No les está enrostrando nada, no les está echando en cara nada. No les está diciendo cómo debieron haber sido todo este tiempo. No les dice qué es lo que debieran estar haciendo en vez de cobrar impuestos, en vez de prostituirse, en vez de estar haciendo lo que estaban haciendo. Si estaban vestidos de una manera o estaban vestidos de otra. No les dice eso. Le dice a Leví Mateo, seguime. Y Leví Mateo se da vuelta y le dice, ustedes también, vengan, va a venir Jesús a mi casa. Leví Mateo obviamente se sintió en ese momento perdonado. No le importó lo que pensaban los demás. Ni Jesús le dijo, mirá, tenés que hacer un curso así, asá, y después vemos si te acepto o no te acepto, si vas a venir o no vas a venir. Lo llamó. Jesús hoy te llama. Jesús en algún momento de tu vida te llamó y quiere que seamos sus discípulos. La respuesta de Leví Mateo fue la respuesta de un discípulo. Y yo me quiero imaginar que entonces, si Jesús
En ese momento le pudo perdonar a Leví Mateo todo lo que había hecho. ¿Por qué no me puede perdonar a mí aquello que me preocupa? Que tengo en mi vida y que necesito sacar y me preocupa. ¿Será que podemos tener la certeza de que Dios nos perdona como lo perdonó a Leví Mateo? Por supuesto que sí. ¿Por qué no va a perdonarnos Él? Entonces, meditar en estas cosas nos lleva a la profundidad de traer a nuestra vida las enseñanzas bíblicas y darnos cuenta el paralelismo que existía entre Leví Mateo y existe en mi vida. Y que Jesús se acercó a mí, o quizás se está acercando hoy a vos, para decirte que quiere que seas su discípulo, sin mirar para atrás. Asociados con Jesús, tiene beneficios para el cristiano. Y nos asociamos con Jesús uno a uno, persona a persona, con Él, a través de estas herramientas. Pero también hay una asociación corporativa con Jesús, cuando venimos aquí a la iglesia. Porque la iglesia nos provee de un apoyo espiritual que de otra manera no tendríamos. Nos proporciona el ambiente adecuado para que podamos adorar y alabar juntos a Dios, para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos beneficiarnos con la oración de un hermano que me llegó al corazón, con la predicación, con la clase de escuela sabática, con el testimonio de la hermana, que amplía mi fe. Hay beneficios en el asociarnos colectivamente o corporativamente con Jesús también. Habrán de recordar algunos, hace unos años la Sociedad National Geographic hizo un estudio. Lo hizo sobre grupos étnicos y sobre un grupo religioso y correspondió a los adventistas del séptimo día de Loma Linda, California, en Estados Unidos. Todos estos grupos, estos 5 grupos, vivían vidas significativamente más largas. Pero cuando se llegó al grupo religioso se dieron cuenta de que, y se plantearon esta pregunta. La pregunta era, ¿por qué pertenecer a un grupo religioso hace que la gente viva una vida más larga, más sana y más feliz? Esa fue la hipótesis de arranque. Y entonces los expertos empezaron a sacar conclusiones y llegaron a un grupo de conclusiones entre las cuales encontramos esta: la religión tiende a promover un estilo de vida saludable. ¿Es así? Presentan el matrimonio y la vida familiar como los caminos de Dios. Promueven la moderación en todas las cosas como la forma de honrar a Dios a través de la temperancia. La religión proporciona una red social adecuada. Muchas actividades se hacen en grupo, en conjunto, con personas de la fe y los valores comunes que se interesan unas por otras. La religión proporciona apoyo espiritual. La oración se practica individualmente y en conjunto y se ofrecen por aquellos que afrontan enfermedades o dificultades. Esto es lo que los científicos fueron viendo. De esta manera los creyentes pueden manejar mejor los problemas, las enfermedades, los accidentes, las muertes de un ser querido. Así como le pasaba a Raquel. Ella enfrentaba los problemas a través de esta relación unida con el Señor. Pero también tenemos una asociación con Jesús a través de la adoración corporativa, cuando somos iglesia, cuando nos constituimos en iglesia. Hay muchas bendiciones cuando adoramos juntos. Quizá estamos acostumbrados y no nos damos cuenta. Al igual que es muy arriesgado dejar la iglesia, aún para aquellos que tienen la intención de permanecer en sus hogares fieles. Porque las experiencias que hay sobre este tipo de cosas, cuando uno dice, bueno, yo en la iglesia al final, tal cosa, tal otra, me quedo en mi casa, finalmente quienes hacen estas cosas dejan de adorar
y abandonan la fe. Han dejado el apoyo que quizá consciente o inconscientemente, y no perciben, han dejado el apoyo que provee la comunión de los creyentes, aunque fuese imperfecta, y seguramente es imperfecta porque somos imperfectos. La adoración corporativa provee el ambiente ideal y seguro en el que Dios puede influir sobre cada uno de nosotros, porque estamos aquí para adorarle. Y saben, David sabía algo de esto. En el Salmo 27:4 David dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David quería estar en la casa de Dios todos los días. Y nosotros a veces tenemos un poquito de fiaca de venir los sábados, aún los sábados. Hay bendiciones para las familias que pueden ir a un lugar de culto sagrado el sábado como Jesús y sus discípulos lo hacían. También allí tenemos ejemplo. La palabra de Dios nos invita a que no dejemos de congregarnos, asociarnos con Jesús individual y colectivamente, no es uno u otro. Nos brinda una serie de beneficios como cristianos. Nos brinda el perdón, por ejemplo. Alguien me causa dolor, me ofende. Habitualmente me enojo, me amargo. En algunos casos hay odio, realmente odio. Deseo de venganza. Sentimientos que son altamente negativos y que afectan nuestra salud mental y espiritual. A veces hasta la física. ¿Han escuchado esa frase que dice: no te hagas mala sangre? Te estás haciendo mala sangre. Cuando vos odias a tu hermano, te estás haciendo mala sangre. Te está afectando física, emocionalmente y mentalmente. Pero la palabra de Dios, Dios a través de su palabra, no nos enseña eso. Nos quiere evitar que nos hagamos mala sangre. Quiere que nos sintamos perdonados, primero nosotros, y nosotros perdonemos de la misma manera a quienes nos ofenden. Esa es la palabra de Dios. El beneficio del perdón que podemos disfrutar como cristianos, que está inversamente asociado con la depresión, la ansiedad, la hostilidad, el enojo. Porque el asociarnos con Jesús nos impulsa al perdón y también nos impulsa al servicio. Algunos de los programas que hay para ayudar a personas con depresión también implica incluirlos en un programa realista de actividades a favor de terceras personas, para ayudar a otros. Y esto es bueno. El servicio no es una carga, es un beneficio, si así lo entendemos. La Escritura dice allí en Hechos 10, capítulo 10, versículo 38, que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos porque Dios estaba con él. Sentimos la presencia de Dios en nuestra vida. Sentimos la inmensa paz que solo Dios puede darnos a nuestra vida. Hacer algo para ayudar a otros es una fuente inestimable de bienestar y la evidencia de que estamos siguiendo a Dios. Perdón, servicio, confianza. Cuando uno piensa en la Unión Soviética y en el Estado policíaco socialista que imperaba en aquellos tiempos, uno de los aspectos más comunes, más vistos, era que nadie confiaba en nadie. Vladimir Lenin tenía uno de sus tópicos que decía: la confianza es buena, pero el control es mejor. Y entonces ocurría en las fronteras que había 4 oficiales de frontera, uno revisaba el pasaporte y la visa, el otro revisaba el pasaporte y la visa y al primero, el tercero revisaba el pasaporte y la visa al primero y al segundo, a ver si lo habían revisado bien, y el cuarto hacía exactamente lo mismo. No había confianza. Y no podemos vivir
desconfiando de todo, pero tampoco podemos equivocarnos en poner nuestra confianza en quién. Nuestra confianza debe estar depositada en Dios y no en los seres humanos. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe, dice el Salmo 118:9. Y hacemos bien cuando confiamos en Dios, cuando confiamos en las promesas de Dios a cada paso de nuestra vida, como hacía Raquel. Nos hace bien, nos da seguridad, nos da felicidad, nos da paz. Nos deja saber que el Señor está con nosotros, tenemos presencia de Dios en nuestra vida y caminamos más tranquilos, más relajados, más confiados. Necesitamos asociarnos con Él para poder sentir esa confianza. No confiamos en quien no conocemos. Perdón, servicio, confianza y esperanza. ¿Qué sería de nosotros sin esperanza? El ser humano necesita confiar en planes futuros, en planes que se van a cumplir, que están por delante. Y cuando llega a esa meta, se acaba la esperanza, pero ya está generando otra cosa para ir adelante. La esperanza es esencial para la salud, tanto física como espiritual, como mental. Hay evidencia de que las personas que están enfermas y esperan mejorar, tienen esperanza de mejorar, mejoran y lo hacen más rápido. La ciencia lo confirma a través de las endorfinas y cosas que generamos cuando ponemos nuestra esperanza en, por ejemplo, en la curación. En el ámbito espiritual la esperanza todavía es más poderosa. Si leyéramos la nueva versión internacional de la Biblia en el libro de Job, capítulo 11, versículos 17 y 18, allí podríamos leer estas palabras. Tu vida será más radiante que el sol del mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. En este mundo, poder sentirse protegido y dormir confiado no es poca cosa. Cuando hay esperanza, esperanza en el Señor, esperamos la bienaventurada esperanza, la segunda venida de Cristo. ¿Quién es nuestra esperanza? La esperanza es Jesús. Y ya para cerrar, si queremos una vida gozosa, como Raquel, equilibrada, si queremos tener aún salud en la imperfección de este mundo, si queremos que Dios guíe nuestra vida, que nos dé certezas, que nos dé confianza, que nos dé esperanza, que nos dé perdón, que permita el servicio en nuestra vida, si queremos que Dios nos muestre cuál es el mejor camino que nos va a llevar a tener una paz mental, como de la que hablábamos, si queremos que Él nos indique lo que debemos hacer, la sugerencia es la que debemos seguir, es la que nos dice allí en Juan capítulo 15, versículo 4, donde Jesús nos dice, permanezcan en mí. Hoy en este lenguaje del tema de esta mañana diríamos que Jesús nos dice, asóciense conmigo, sean mis socios y yo permaneceré, yo me asociaré a ustedes. Y sin lugar a dudas tenemos la oportunidad de que nuestra vida sea diferente. Dios quiere